Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Estamos tan agradecidos al Señor por esta conferencia. Hemos recibido mucha luz, baños y baños de luz. Y en este último mensaje, el mensaje 5, el último bosquejo en su libro de bosquejos, hay una carga muy particular y una carga muy fuerte. Este mensaje fue extraído de los mensajes dados en este año, en febrero, en Anaheim. Y el que compartió este mensaje fue el hermano Ed Marks. Y el hermano Ed Marks, al iniciar su compartir, nos decía que había estado soñaba que compartía este mensaje, que ministraba este mensaje. Pero dice, esto nos muestra que el hermano tenía una gran carga, una profunda carga de liberación. Y este mensaje fue dado por el hermano Lee en 1977. Cuando consideraba esto, yo aún no había nacido. Pero me siento muy gozoso de que aún yo no había nacido, pero hoy podemos estar recibiendo este hablar fresco del Señor. Y muy necesario. El Señor desea moverse, pero quiere mantener su recobro en el carril central. Quiere moverse de una manera pura. Cuando el hermano oró esto, me tocó mucho, porque puede ser que nos estemos moviendo y haciendo mucho, pero queremos mantenernos en la línea central de su economía y mantener su recobro de la manera más pura posible, de la manera más pura posible hasta traerlo de regreso. Así que esta palabra nos debe iluminar. Debemos orar esto, nos debe iluminar, nos debe alumbrar, nos debe purificar, nos debe limpiar, exponer, convencer y también nos debe suplir. Todo esto tiene que hacer esta palabra. Y no debemos de temer a que esta luz, todo lo que toca lo mata. Esta luz es la luz de la vida. Y en el libro del quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del espíritu, el hermano Watchman Nee nos dice lo siguiente. Dice: cuando vemos nuestras carencias bajo su iluminar, estas son terminadas, son aniquiladas inmediatamente. La luz mata. Dígale a su vecino, la luz mata. Y esta es el asunto más crucial en la vida cristiana, en la experiencia cristiana. Esta luz o la revelación comprende ver y matar. Así que mientras escuchamos esta carga, el Señor debe de ir aniquilando algunas cosas en nosotros. Hay mucha carga en esto. Así que el número romano 1 dice: todo lo que hagamos debe ser conforme a la dirección, el obrar y el hablar del Espíritu. Lo mejor que nosotros hagamos para Dios será religión, si no tiene nada que ver con el Espíritu. ¿Sabían ustedes que la religión se contrapone con el Espíritu? Y la religión es hacer cosas tal vez piadosas, hacer cosas para Dios, aún adorarle, puede ser hasta alabarle, pero sin el Espíritu. Aún puede ser que oremos, o puede ser aún que estudiemos la palabra y esto sea sin el Espíritu. Esto es religión. Entonces tenemos que ser personas del Espíritu, personas llenas del Espíritu. El Espíritu se contrapone con la religión. Aleluya. De hecho, en Juan 5:39
El Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque vosotros creéis que ellas tienen la vida eterna, pero no vienen a mí. Él es la vida. Necesitamos ir al Señor. Cuando vamos a la palabra simplemente como un libro más, o vamos a la palabra para hallar vida. Necesitamos ir a la palabra con nuestro espíritu y tocar el espíritu en la palabra. Entonces eso será algo fuera de la religión. En Lucas 18, hemos estado hablando de Lucas 18, un fariseo y un recaudador de impuestos subieron al templo a orar, y el versículo 11 es tremendo, porque el fariseo, puesto en pie, oraba esto para sí. O sea, él estaba orando para sí mismo. Uno ora para el Señor. La dirección de nuestra oración es para Dios. Pero él oraba para sí. Y decía, mira que no soy como los adúlteros, no soy como ni tampoco como este recaudador de impuestos. Pues yo ayuno, yo doy mis diezmos. Era una persona totalmente en oscuridad. Estaba orando para sí. Wow. Sin embargo, el recaudador de impuestos oraba, sé propicio a mí. Se golpeaba el pecho, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Decía, sé propicio a mí. Ese hombre estaba tocando su espíritu. Ese hombre no estaba haciendo una oración religiosa, no estaba haciendo una práctica religiosa, sino que estaba orando al Dios viviente. Y él de seguro le fue propicio, y él pacificó la situación que él tenía con Dios. Así que este ejemplo nos muestra que podemos estar haciendo cosas para Dios, aún las cosas más espirituales es orar, pero al orar estar haciéndolo de una manera religiosa, una manera vacía, una práctica religiosa sin ningún contenido. Así que este ejemplo nos muestra eso. Aún Mateo 6:7 dice, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías seréis oídos. Así que nosotros debemos ser aquellos que oran de conformidad con el Espíritu, y no usan vanas repeticiones, sino una multiplicidad de palabras. Eso es una vana repetición, utilizar muchas palabras. Oramos en el Espíritu. Aleluya. Así que todo lo que hagamos, algunas cosas, no, todo lo que hagamos debe ser conforme a la dirección del Espíritu. Wow. Conforme al obrar del Espíritu y conforme al hablar del Espíritu. Al comienzo del libro de los Hechos, es un versículo parteaguas, porque ahí se produce algo maravilloso. Estaban orando los discípulos, estaban allí también las mujeres, estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos, y ellos oraban unánimes. Era una oración en unanimidad. Un tiempo atrás en los evangelios vemos que ellos más bien estaban arguyendo quién iba a ser el primero. No pudieron orar ni siquiera una oración por mucho tiempo. Sin embargo, aquí ellos oraron por 10 días y tocaron la carga del Espíritu. Ellos, me imagino, no sabían cómo orar. ¿Saben ustedes cómo orar? Hay que tocar al Espíritu. Necesitamos tocar el Espíritu para orar. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de esta oración? En Hechos 2,
es maravilloso este versículo, porque ellos fueron, el Espíritu se derramó sobre ellos, ¿verdad? Y dice el versículo que 2:4 que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les daba a expresarse. Aleluya. Así que yo fui muy tocado, porque si leemos detenidamente el libro de Hechos, vemos que ahí no había mucha organización, no conferenciaban, no hicieron nada, sino que la obra, ¿verdad? Este ministerio empezó al orar, y entonces el Espíritu se derramó sobre ellos. Así que todo está basado en el Espíritu. Debemos movernos en el Espíritu, hablar en el Espíritu, ser dirigidos por el Espíritu, y cuando seguimos al Espíritu, entonces el Señor se mueve con nosotros. Nosotros nos movemos en su mover. El día de Pentecostés, cuando Pedro estoy en el 1, dice: el día de Pentecostés, cuando Pedro se puso en pie con los 11 y habló, él no habló sin el Espíritu. Al contrario, Pedro estaba lleno del Espíritu. Aún creo que fue el Espíritu que le dijo a Pedro que se pusiera de pie, y los 11 estaban juntamente con él. Él se puso de pie en el principio del cuerpo. Quiere decir que mientras Pedro hablaba, todos hablaban allí con él. De hecho, este mensaje es bajo ese mismo principio. Estamos aquí descargando este mensaje en el principio del cuerpo. Pero él se puso en pie y estaba en el Espíritu. Ahora yo pregunto, cada vez que nos ponemos nosotros en pie en las reuniones de profetizar, o cuando hablamos con otra persona, ¿verdad? Debemos orar: Señor, quiero ser una persona que está en el Espíritu. Puede ser que nos pongamos de pie y no estemos necesariamente en el Espíritu, así que tenemos que orar. Hechos 2:4 dice: y de repente vino, o sea, sin que ellos se dieran cuenta, después de esta oración, entonces el Espíritu los llenó. El punto 2 dice: cuando Pedro habló a los líderes religiosos en Hechos 4, él nuevamente estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos. No creo. Él dijo, lleno del Espíritu, él les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos. Amén. Él les habló en su espíritu. Amén. Pero ahí estaba ejercitado. Amén. Aleluya. Amén. Debemos ser personas llenas del Espíritu. Amén. También en Esteban, en Hechos 6, ¿verdad? Nos habla de una historia. Hubo murmuración allí porque fueron descuidadas algunas viudas, y este problema con su aprovisionamiento diario, fueron descuidadas estas viudas. Entonces unos que hablaban en griego se molestaron con los otros hermanos. Fue un problema por un asunto del idioma. Entonces dice que los discípulos juntaron a otros allí y dijeron: bueno, escojamos a hombres de buen testimonio, con mucho conocimiento, llenos del Espíritu y sabiduría. Entonces aquí el versículo dice, Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y junto con él otros hermanos allí. ¿Estos para qué fueron llamados? Para servir las mesas. Pero aún, hermanos, entre nosotros, aún para este tipo de servicio, necesitamos ser personas llenas del Espíritu. Cuando vemos a los ujieres, ellos están haciendo algo tal vez muy práctico. Los que tocan la música, o los que están sirviendo en las mesas, aún las hermanas de la cocina, tienen que ser personas llenas del Espíritu. Amén. Fuera de la religión.
Aquí dice que todo lo que hagamos, ¿verdad? Para Dios, fuera del espíritu de religión. Así que puede ser que estemos en la cocina, cocinando de una manera religiosa, y a la luz de esta palabra, la religión no le agrada a Dios. Él quiere más del espíritu. El mover es del espíritu. Debe ser iniciado y llevado por el espíritu. Así que con Esteban, y Esteban es un gran testimonio, no solo estaba lleno del espíritu, sino también estaba lleno de la palabra de Dios. Ese hombre estaba constituido de la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver en Hechos 7. Estaba ahí estaba siendo juzgado por el Sanedrín, estaba en un juicio y le tocó defenderse solo. Yo que soy abogado, dicen que uno no debería defenderse solo, pero el hombre estaba lleno del espíritu, así que no había problema. Estaba lleno de sabiduría. Es más, no podían resistir esa sabiduría. Qué maravilloso, ¿verdad? Y ¿sabes por qué digo que en Hechos 7 él les hace una historia del pueblo de Israel y los dejó callados? No tuvieron otra opción que matarlo, ¿verdad? Y mientras que lo apedreaban, este hombre vio los cielos abiertos y a la diestra de Dios estaba el Señor Jesús puesto en pie, ¿verdad? El Cristo ascendido estaba considerando a ese mártir, a ese testigo que estaba siendo apedreado, y me gusta la expresión que utiliza Esteban. Él dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y esto tiene un paralelismo con lo que el Señor Jesús dijo cuando iba a ser crucificado. Cuando estaba, el Señor dijo: Padre, no le tomes en cuenta lo que hacen, ¿verdad? Entonces vemos que Esteban, lleno del Espíritu, estaba viviendo a Cristo en la tierra. Y Saulo, que era un joven allí, estaba presente en esa escena. Las vestiduras de Esteban fueron llevadas a sus pies, y él tuvo una impresión muy grande de esta escena, al punto que más tarde lo menciona. Así que debemos de ser como Esteban, llenos del Espíritu. Antes de venir a la conferencia, quiero contar un testimonio muy agradable que tuve aquí en Honduras. Antes de venir aquí, iba a visitar al hermano Martín a la isla de Roatán. Íbamos a estar unos días antes, y Omaira pues tiene unas amigas, mamás de compañeros de Elías, y le pidieron que si le podía traer una maleta a un misionero. Y estábamos ahí en la cama, y Omaira me dijo: mira, fulanita tal me dijo que si le podíamos llevar esta maleta a un misionero. Y de entrada pues yo soy muy... Y ella ya le estaba contestando a la amiga. Omaira me dice: yo ya le estaba contestando a la amiga que no, pero yo estaba tocando al Señor, invoqué, y el Señor me dijo: ¿no crees que esa sea una oportunidad para tocar a alguien allá en la isla? Y Omaira me repitió esas mismas palabras. Me dijo: Babi, pero tienes que considerar que puede ser que contactemos a esta persona, y esta persona... Y entonces le dije: ok, está bien, Omaira, dile que sí, que le podemos llevar una maleta pequeña. Hermanos, cuando llegué el jueves por la noche, la maleta era de este tamaño. Y transportar una maleta de este tamaño, más mis maletas, más 3 niños dormidos a las 3 de la mañana, no es muy fácil. Pero el testimonio es este, no me quiero extender mucho, pero el testimonio es que se supone que él llegara a retirar la maleta al aeropuerto y no pudo por X razón. Después llegó a la casa del hermano Martín, y la hermana Lourdes, yo y Omaira estuvimos compartiendo con él ya nos contó todo lo que hacía en la misión y para qué era la maleta. Y pues le dimos un libro de rema, lo invitamos a unirse a las reuniones,
pero pues no queríamos forzar nada, simplemente él se fue y no estábamos seguros si lo volveríamos a ver. Pues resulta que el hermano Martín planeó una cena para unos contactos que el hermano tiene, unas personas de Norteamérica que viven allí, y es un hermano piadoso, este hermano Tony y su esposa China, y resulta que cuando llegamos a la cena, Esteban estaba allí y nosotros no lo habíamos invitado, era amigo de Tony, era un amigo de... Y habían otros misioneros ahí. El punto que quiero tocar allí es que después empezaron a compartir, y había un misionero que él estaba tratando de armar un conflicto y hacía preguntas: ¿quiénes son ustedes? ¿Quién los fundó? Y seguía, ¿verdad?, como en un ciclo de preguntas como incómodas. Entonces, luego que estábamos todos allí, el hermano José Luis dijo: vamos a orar por ustedes porque ustedes son misioneros, ustedes tienen una carga aquí. Y empezamos a orar por ellos, y el Espíritu vino, y el Espíritu empezó a moverse allí, y todos los santos empezamos a orar por ellos. Ellos estaban impresionados. Yo los veía las caras y decía: pero esto es porque están orando por nosotros, están orando por nuestra misión, y ellos ni siquiera son parte de nosotros. Señor, bendícelos, bendice la obra que ellos tienen en la Mosquitia, llénalo de tu Espíritu. Y oramos por Esteban, y oramos por otros misioneros que estaban allí. Hermano, todo ese espíritu de conflicto que quería armarse se desarticuló. Lo digo porque aquí decía que Esteban no podía resistir la sabiduría de Esteban, era la sabiduría del Espíritu. El Espíritu tocó a ese hombre y quedó. Hermano, después dije yo: ustedes son amantes del Señor porque están sirviéndole. ¿Qué tal si cantamos: Señor, solo te amo a ti? La atmósfera se fue al tercer cielo. Empezamos a cantar: Señor, solo te amo a ti. Y lo cantamos en español y lo cantamos en inglés para la audiencia norteamericana. Y ellos estaban llorando. Después el que quería armar un conflicto, ¿sabes lo que hizo? Dice: bueno, se paró y dice: yo voy a orar por ustedes ahora. Fue un testimonio maravilloso. Nosotros tuvimos esta experiencia de movernos en el Espíritu, y el Espíritu llenó esa reunión. También en el punto 4 dice: Felipe predicaba el Evangelio en el Espíritu. Cuando vamos a predicar tenemos que asegurarnos algo: no dejar el Espíritu olvidado. Esta porción, hermanos, de hecho deben de ir a cada uno de estos puntos, porque pueden ver, wow, cómo el Espíritu, ahí estaban los hombres, pero el que realmente se estaba moviendo era el Espíritu. Dice que el Espíritu del Señor le dijo a Felipe que se fuera por el desierto, un camino que conectaba Jerusalén con Gaza, y ahí estaba un hombre y muy importante, un eunuco etíope. Él era como el ministro de Hacienda del gobierno de Etiopía. Dice que a él se le confiaron los tesoros, y había subido allí, ¿para qué? Para adorar. Y entonces el Espíritu, ya cuando Felipe llega ahí, dice el Espíritu, le dice que corriera hacia el carro. A veces el Espíritu nos dice que necesitamos correr, a veces nos dice que nos detengamos, pero ahí en ese momento Felipe corrió, y él oyó que estaba leyendo al profeta Isaías, y su pregunta fue: ¿entiende lo que lees? Y esto nos muestra otra cosa: Felipe también estaba constituido, estaba lleno de la palabra. Y entonces le predicó el Evangelio. Se lo predicó muy bien, de hecho, porque cuando vio: mira, aquí hay algo que impide que yo sea bautizado. Entonces dice que por ello, cuando el Espíritu le dijo que se acercara al etíope que estaba en su carro, Felipe corrió hacia él. Ese es el punto A bajo el número 4. Después dice: después que Felipe le hubo predicado el Evangelio al eunuco y lo bautizó, no tomó la decisión de marcharse,
Sin embargo, el Espíritu arrebató a Felipe. No era Felipe, el punto se dice, no era Felipe el evangelista quien decidía a dónde ir, sino más bien esto dependía de la dirección del Espíritu. El Espíritu guió a Felipe a predicar el evangelio al eunuco, y también fue el Espíritu quien arrebató a Felipe después que éste le hubo predicado. Yo esta mañana estaba leyendo la nota y dice, seguramente este fue el inicio de la predicación del evangelio en África. Y Omaira a veces lee libros, estudia un poquito más. Ella estaba leyendo un libro de historia de la iglesia y me estaba contando de que la iglesia en África en esos tiempos era muy fuerte, en el norte de África, era fuertísima. De hecho, Atanasio es de allí, y Sirio, y hay otros. Y yo dije, wow, seguramente esta predicación produjo eso. Atanasio es un padre de la iglesia, vio una revelación muy grande. Así que, wow, cuando somos uno con el Espíritu, no sabemos que el Señor va a alcanzar. Felipe el evangelista lo único que hizo fue seguir al Espíritu. ¿Qué tal si leemos todos juntos el número romano 2? No estamos amén. ¿Qué tal si lo leemos otra vez? No estamos en un movimiento, sino en el mover vivo del Espíritu Santo. A partir de hoy nosotros tenemos que estar claros que la palabra movimiento no está en nuestro léxico. No está en nuestro léxico. Nosotros estamos en el mover del Señor. Estamos en el mover del Espíritu. ¿Y qué es un movimiento? ¿Ustedes saben qué quiere decir movimiento? Quiere decir que uno organiza algo. Es una organización. Entonces, simplemente digo, bueno, el hermano Martín es buenísimo con la comida, organizando pollo. Yo creo que este va a ser uno de los principales. Con este vamos a alcanzar a muchos. Y después digo, bueno, el hermano Jorge está en el canal de Panamá y ahí podemos conseguir más frutos, y entonces todo lo hace de una manera organizacional. Es una organización. Aquí el hermano, cuando tocó este punto, nos habló de dos palabras, y estas dos palabras las tomó del estudio de cristalización de Cantar de los Cantares. Y el hecho de que no estemos en un movimiento nos muestra que necesitamos tener una relación afectuosa, primero personal y afectuosa con el Señor. Y personal, escuchen lo que quiere decir personal, es entre tú y Él. Nada en medio, sin nada entre tú y Él. Cuando usted tiene una relación personal, porque haces las cosas, es porque lo amas. No hacemos algo porque nos encomiendan, no hacemos algo con base a una organización, sino hacemos las cosas porque lo amas. Y cuando estamos teniendo esta relación personal con el Señor, a veces el Señor pone santos en nuestro corazón. Y es el momento donde el Señor nos dice, recuérdate de este hermano. Y entonces inmediatamente tenemos que obedecer el mover del Señor, ir donde ese hermano, ¿verdad? A veces la leche que nos sobra en nuestra casa puede ser que haga falta en otro lugar. Afectuoso, es afectuoso. La palabra afectuoso quiere decir cariñoso, de amores con Él, para amarlo solamente a Él. Simplemente está esperándonos. Él nos está esperando. Él es sumamente afectuoso, pero está esperando que vayamos a Él y tengamos amores con Él. Amén. Entonces, esto es una palabra maravillosa. Debemos leer ese estudio de cristalización de Cantar de los Cantares. De hecho, es mi libro favorito. Es maravilloso. El punto A, ¿qué tal si los jóvenes menores de 25 años lo leen? Todos nosotros, especialmente
acuerdan esa porción que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu? Así que el Espíritu debe tomar la delantera, el Espíritu debe hacer la obra, el Espíritu debe hablar, e incluso el Espíritu debe ser nuestro vivir. El Espíritu lo es todo. Punto 1 dice, nosotros, quienes estamos en la iglesia, debemos ser completamente saturados del Espíritu y ser absolutamente uno con el Espíritu. Si es así, todo lo que digamos será el hablar del Espíritu, todo lo que hagamos será el Espíritu quien lo haga, y cualquier obra que emprendamos será la obra del Espíritu. Así que necesitamos permanecer en el Señor para ser saturados de Él, totalmente permeados por Él, totalmente saturados. Un hermano traía este ejemplo de qué es ser saturado. Ser saturado, por ejemplo, si hay gente que le gusta el café con azúcar, entonces le añade un poquito de azúcar al café, ¿verdad? Y tal vez está muy dulce, pero le sigue añadiendo hasta que el café deja de ser café y ahora está saturado de azúcar, ya es una cajeta de café. Eso es, nosotros somos el café y necesitamos ser saturados de Cristo, el azúcar, totalmente llenos de Cristo. En el libro de Hechos no vemos ninguna clase de movimiento, más bien vemos la dirección, la obra y el hablar del Espíritu. Y de hecho, hermanos, se me olvidó decirlo, estamos leyendo este bosquejo, pero este bosquejo dijimos que fue extraído de ese capítulo. Básicamente el capítulo está bosquejado allí. Usted lee el capítulo y es como si estuviera leyendo el bosquejo. Así que, de hecho, el hermano Ed Marx dijo, pensé en darles una copia del capítulo 1 y ponerlo en cada silla, pero mejor lo bosquejo. Así que estamos leyendo, pero esas son las palabras directas del hermano Lee. El hermano Walter dijo que son como balas. Todo lo que sucedió en el libro de Hechos fue según el Espíritu viviente. Nada sucedió según las decisiones tomadas por el hombre. Y Hechos 13, ya el hermano Oscar ha compartido esta porción. En Hechos 13, en la iglesia local en Antioquía, habían profetas y maestros, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban organizándose o conferenciando entre sí? No. Estaban ministrando y ayunando. Eso es lo que dice Hechos 13, 1 al 4. Ellos estaban ministrando estos al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sabes qué hicieron después ellos? En el versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, ministraron y ayunaron. Después el Espíritu habló, ¿y qué hicieron después? Ayunaron y oraron más. ¿Ves? No era algo que hacían ellos o que estaban impulsando ellos, era el Espíritu el que estaba tomando las riendas del asunto. Les impusieron las manos y les despidieron. Entonces dice en el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿realmente quién es el que está haciendo la obra aquí? El Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos ser aquellos que ministran al Señor. Y hay un libro de Watchman Nee que habla de ministrar al templo o ministrar al Señor. Hay un versículo en Ezequiel 40:46. En Ezequiel 40:46 nos habla de Sadoc. Les leo desde el 45. Dice, y él me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es para los sacerdotes, los que están a cargo de la casa. Y la cámara que mira hacia el norte es para los sacerdotes,
los que están a cargo del altar. Son los hijos de Sadoc, los cuales se acercan a Jehová para ministrarle de entre los hijos de Leví. Habían unos que ministraban en la casa, pero otros ministraban a Jehová directamente. Queremos ser aquellos que ministran a Jehová, que ministran al Señor. Y esto fue lo que hicieron los discípulos, y esto es lo que nosotros debemos hacer: ir al Señor, invocar su nombre. Señor Jesús, te amo. Y mientras estamos en esta relación con Él, Él empieza a hablarnos y nosotros nos callamos y Él nos habla y entramos en esta relación de tipo personal y afectuosa con Él. Entonces hay muchas transacciones y el Señor nos habla. Entonces este Cristo Espíritu, este Cristo neumático, es el que origina cualquier cosa que nosotros hagamos. Amén. Así que quería citar esto en Ezequiel. Es maravilloso, hay mucha más luz ahí, pero vemos que podemos ministrar en el templo haciendo muchas cosas, o podemos ministrar directamente al Señor. Tal vez leemos el punto C juntos en el libro. Amén. Esta persona viva es el Espíritu Santo. Y leímos que el Espíritu designó a Bernabé y a Saulo. Y el nombre de Bernabé fue escrito o fue dicho primero, Bernabé y Saulo. Pero esto no significó que de ahí en adelante Bernabé iba necesariamente a tomar la delantera porque fue mencionado de primero, sino que en Hechos 13 ellos se confrontaron a un hechicero, a un falso profeta, que entonces Saulo, dice el Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y aquí vemos un Pablo que no estaba sujeto a sus conceptos religiosos. No fue que le dijo: mira, hechicero, Dios te ama. Mira, hechicero, de tal manera amó Dios al mundo. No, él dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Tal vez una persona que no está en el Espíritu no puede decir esto, pero una persona en el Espíritu puede decir esto. Y lo cegó. Amén. Aleluya. Así que aquí Bernabé, recalco eso, Bernabé y Pablo no conferenciaron, no se organizaron, no dijeron quién iba a hablar, sino ¿quién habla? El que está lleno del Espíritu. Ese es el que habla, el que está lleno del Espíritu. Amén. ¿Qué tal si leemos el D y el punto 3? La única conferencia que vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 15, los apóstoles y ancianos se reunieron, cierto problema, y el versículo 28 dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Amén. Qué maravilloso versículo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Yo espero que muchos santos sean enviados a muchos lugares en Centroamérica, pero ese enviar debe ser bajo este principio. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Somos uno con el Espíritu Santo. Leamos el punto 3 para que el hermano Walter continúe. La sede del mover de Dios en su economía neotestamentaria está en los cielos, y el único que gobierna a todas las iglesias es Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Amén.
Pero qué bueno que dijeron aleluya. Dígalo de nuevo. Ya, porque ahora venimos a este punto, que es la carga central de este mensaje. ¿Y por qué no leen el punto 3? Amén. Debemos aprender del libro de Hechos y de la experiencia de los apóstoles y ancianos descrita en Hechos 15 a jamás, subrayen la palabra jamás, jamás tomar decisiones por nosotros mismos. Jamás tomar ¿qué? Además, no debiéramos hacer sugerencias a otros ni darles instrucciones. Ahora, léanlo esa frase ustedes. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Se han dado cuenta de lo que dice ahí? Jamás deben tomar decisiones por nosotros mismos. Y jamás deben hacer sugerencias a otros. Y jamás deben darles instrucciones a nadie. ¿Por qué? Porque no estamos calificados. ¿Hemos hecho eso o no? ¿Tienes que arrepentirte o no? Señor, perdónanos. Punto B. Nosotros no somos el Señor ni somos el amo. Ni tampoco somos el Señor de la mies. Únicamente el Señor Jesús es el Señor de la mies. Él es el amo y la cabeza del cuerpo. Y nosotros debemos honrarle como tal, al no tomar decisiones por nosotros mismos. Quiere decir que cada vez que tomamos decisiones por nosotros mismos, hemos deshonrado la cabeza. No le hemos honrado a la cabeza, al Señor como nuestra cabeza. ¿Está seria la cosa o no? Está muy seria. Y creo que yo tengo que ser uno de los primeros que tengo que arrepentirme, si les he dicho a mucha gente qué hacer. Y la gente viene y me pregunta qué debo hacer. Y yo tonto les contesto. ¿Sí o no? ¿No han hecho ustedes eso? A veces las hermanas vienen, hermano, mi hijo, ¿qué hago? Y yo les digo qué hay que hacer. Como si yo fuera el Señor. ¿Se dan cuenta qué fácil es pecar en este sentido? De no honrar la cabeza. ¿No creen que no honrar la cabeza no es pecado? Claro que es pecado. Has ofendido el hecho de la posición del Señor como cabeza. Así que sí es pecado. Y sí tenemos que arrepentirnos de haber hecho eso. Sí, muchas veces hemos tomado decisiones por otros. Oh Señor Jesús. Muchas veces hemos tomado decisiones por otros. Arrepiéntete. Y les hemos dado instrucciones. Oh Señor Jesús. Pero en vez de hacer eso, debemos orar, ayunar y esperar en el Señor. ¿Qué les parece esto? ¿Lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho. Muchas veces. Debemos decirle, Señor, ¿qué tal si le decimos esto al Señor? Señor, tú eres mi amo y la cabeza del cuerpo. Yo no estoy calificado, ni tengo la posición, ni autoridad requeridas para tomar decisiones, ni para dar órdenes a otros. Señor, espero en ti. Quiero conocer tu voluntad y tu corazón. Señor, deseo saber lo que quieres que yo haga y lo que quieres que hagan mis colaboradores. Señor, te pido que me digas qué quieres que hagan las iglesias. ¿Qué oración? Esta es la oración que tenemos que hacer por nosotros mismos. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es no ser un movimiento. Decirle a otros qué hacer.
es movimiento. Tú haces esto, tú haces lo otro, tú eres bueno para esto, haz aquello. Hermanos, esos días ya se acabaron acá. El recobro después de este mensaje, y si no les ha entrado este mensaje, el Señor lo va a repetir de nuevo. Tenemos que aprender esto: no dar órdenes, no dar sugerencias, no hacer tales cosas. Pero sé que lo hemos hecho, yo lo he hecho, y las hermanas lo han hecho. No, las hermanas le dicen qué hacer a todo el mundo. Mira, no hace mucho tiempo me dio cáncer. ¿Cuántas personas creen que me dijeron qué es lo que tenía que hacer para sanarme del cáncer? Es triste, es bien triste. Gente que no tiene la menor idea lo que es esa enfermedad. Vienen y me dicen: no, hermano, te juro que esto sana. Me han dicho que esto sana. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Santos que han venido a llorarme diciendo que por favor tome estas pastillitas que me las regalan. Son carísimas, pero me las regalan porque esto cura cáncer. Hermanos, no hagan esas cosas. Imagínate, se ponen como médicos recetando cosas. Jamás hagan eso. Yo le estoy diciendo por experiencia propia. No una persona, no 2 personas, no 10 personas, no 20 personas, no sé cuántos. Y hermanos, con buena intención, sin tener el menor conocimiento de lo que es una enfermedad, le dicen qué es lo que hay que hacer. Ay, hermano, me duele acá. Ay, yo sé lo que te va a ayudar, mira. Señor Jesús, solo te dije que me dolía, no te dije que me recetaras. ¿Hacemos eso, sí o no? Yo receto café. Tómate una taza de café y cállate, sigue adelante. Lo hacemos. Está en nuestra lengua decirle a otros qué hacer. Tú sabes que la lengua en inglés se habla mucho en subjuntivo. Podrías hacer esto, quisieras hacer aquello. En español usamos imperativo. Dame eso, pásame eso, haz esto. Todo es imperativo. Hasta la lengua que tenemos es imperativa. Estamos pero metidos en que vamos a decirle a otros qué van a hacer. O sea que tenemos que reprogramarnos. Hermanos, hermanas, tenemos que reprogramarnos para que no hagamos eso. Dile: anda y ora. Hermano, ¿qué puedo hacer con mi marido? Anda y ora. ¿Qué puedo hacer con mis hijos? Anda y ora. ¿Qué puedo hacer con mi amiga que no me quiere? Anda y ora. Esa es la receta que nos han dado. Anda y ora. Enciérrate con el Señor en oración y deja que el Señor les diga qué tienen que hacer. Esa es la posición de cabeza que el Señor mismo tiene, no tú. ¿Está bien? Todos debemos tener esta actitud. De lo contrario, ofenderemos al Señor y a la postre Él nos abandonará. No cambiamos, no dejamos de hacer eso, el Señor nos va a dejar. Piensen, la cosa está así de seria. Si no lo hacemos, no aprendemos a no dar órdenes, especialmente en la iglesia, o a dar sugerencias, o insinuarles a otros para que lo hagan, o tratar de manipular a otros para que hagan. El Señor nos va a dejar, nos va a abandonar. La autoridad como cabeza ha sido asignada solamente a Cristo. Solo Él tiene la autoridad como cabeza y solo Él es el líder único. Nadie más tiene esa autoridad. Yo no la tengo, tú no la tienes. Nadie tiene esa autoridad como cabeza sino solamente el Señor. Efesios 1:10 dice que fue dado para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo ha sido sometido a Cristo y a Él se le ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Y vosotros estáis llenos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Así que este punto, hermanos, es bien crucial. Todo el resto de este mensaje habla solamente de este punto. La mayoría de lo que hoy vamos a decir es cómo le decimos a otros qué hacer. Y eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Dejar de decirle a otros qué es lo que van a hacer, sugerirles, insinuarles o manipularlos a que hagan algo porque a nosotros pensamos que es lo mejor. Eso no debemos hacer más. F. El cristianismo tradicional ha perdido la presencia del Señor porque muchos de los que están en el cristianismo se han hecho a sí mismos el Señor de la mies, los amos de la obra. Es imprescindible que no repitamos esta tragedia. Es una tragedia que el pastorcito sea el mandamás, el que da todas las órdenes, el que hace todas las sugerencias, el que hace todo. Hermanos, eso no debemos hacer nosotros. No repitamos la historia, la trágica historia del cristianismo. Por eso somos el recobro. Así que tenemos que quitarnos eso de nosotros. Con risas, con chistes, con bromas, pero nos quitamos el hecho de que vamos a hablar, decirle a otros qué hacer. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Saben que en 2 Corintios 2 habla que cuando Pablo llegó a Troas, no tuvo reposo en su espíritu, pese a que a una gran puerta abierta se le había abierto en el Señor para predicar el Evangelio. La gente estaba ahí lista para el Evangelio. Y él dice, no tuve reposo en mi espíritu porque mi hermanito Tito no estaba allí. Así que me fui de allí y me fui para Macedonia para buscar dónde estaba mi hermano. Qué interesante que él cuidó el reposo de su espíritu. Cuando llegas al capítulo 7, un día lo van a buscar, capítulo 7, dice, cuando llegamos a Macedonia, no tuvimos reposo en nuestra carne. Quiere decir que los sufrimientos le cayeron en duro a Pablo. Dejó, digamos, el lugar de la bendición. Todo estaba abierto, todo estaba dispuesto, todo estaba listo, pero no tuvo reposo en su espíritu. Cuando se fue al otro lado, no tuvo reposo en su carne. ¿Cuál prefieres tú? ¿Reposo en tu carne o reposo en tu espíritu? ¿Cuál escogerías tú? ¿Cuál prefieres, hermano? No se atreven a decir reposo en mi espíritu, pero yo prefiero el reposo en mi espíritu porque Dios está ahí. En mi carne, que sufra. ¿Sí o no? Así que Pablo sufrió y después te cuenta todas sus historias, pero no importaba porque él seguía la paz en su espíritu. Aunque el Señor ha puesto en nosotros la carga de ir a predicar el Evangelio del Reino en toda la tierra habitada, no debemos hacer de esto un movimiento. Sí, vamos a ir a predicar el Evangelio, pero no como un movimiento. Tú tienes que ir a preguntarle al Señor tú mismo, Señor, ¿a dónde voy a ir? A lo mejor te manda a tu vecino, a lo mejor te manda al otro pueblo. Había un hermanito aquí esta mañana que me dijo que había levantado 50, había salvado a 50 personas yéndose a tocar de puerta en puerta en ese pueblito, a hora y media de acá. Hay uno de ustedes lo conoce. Y me venía, ha tocado la iglesia, ¿ahora qué hago? Bueno, pues, yo no te voy a decir qué vas a hacer. No después de leer este mensaje, yo no lo voy a decir. Si me hubiera preguntado el año pasado, te he dado los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a venir? ¿Cómo vas a ganarlo? Hermanos, ya no hacemos eso más. Simplemente ya no hacemos eso. No le decimos a nadie qué hacer. ¿Qué quiere hacer para venir? Hermano, cuando el Señor te mande, tú vienes, es todo. Ande y pregúntale al Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes le hubieran dicho que venga? No, hombre, vente a reunir con la iglesia, esa es Babilonia. Ya hicimos eso antes, no funcionó, así que, hermanos, dejen que el Señor sea la cabeza. El Señor es la cabeza del cuerpo. Toda decisión que tomemos por nuestra cuenta, por otros, es un insulto para el espíritu.
Toda decisión que tomemos por otros es un insulto al Espíritu. Si hemos hecho esto, debemos arrepentirnos y, de ser necesario, pedir perdón a los demás por haberles dado instrucciones respecto a lo que debían hacer. ¿Qué le parece esto? Es un insulto al Espíritu. ¿Hemos hecho o no hemos hecho eso? ¿Lo han hecho ustedes o no? ¿O solo yo? Si lo han hecho, arrepiéntanse. Y si es necesario, pidan perdón. Ninguno de nosotros jamás debería decirle a nadie dónde debe ir. Esto es un gran insulto para el Señor. Ay, Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes les han dicho, oye, tú debes ir al entrenamiento? Mira, varias risas ahí, hermano. Quiere decir que sí lo han dicho. No sé a cuántos, pero, hermanos, porque pensamos que es algo bueno. Hermanos, no manden a esa gente allá. El Señor tiene que mandarlos. Nos han mandado loquitos, casos mentales, nos han mandado enfermos, puchi. Porque es algo bueno. No, no es algo bueno, es la cruz allá. Tienen que venir solitos. Quiero que sí, aprendan, hermanos, ese es un insulto al Espíritu, es un insulto al Señor. Si hiciéramos esto, no sería necesario que los demás oraran. En vez de ello, ellos simplemente actuarían basados en nuestra palabra. Hacer esto es usurpar la posición que le corresponde al Señor y hacer de nosotros mismos el Señor. Este es el más grave de los insultos para el Señor. De los más graves de los insultos para el Señor. Wow, Señor Jesús, tenemos que arrepentirnos. De verdad que tenemos que arrepentirnos de haber dicho a otros qué es lo que tienen que hacer, decirles a otros dónde deben ir, qué es lo que pueden hacer. Ay, Señor. Debemos ayudar a otros a contactar al Señor. Hermanos y hermanas más jóvenes, ustedes necesitan orar. Es posible conmover a una persona para que se una a un movimiento y no tener ni contacto personal alguno con el Señor. Sí es posible. Entonces vas y oras, pero oras para que ya le metiste la idea de qué es lo que tiene que hacer. Y como el hermano me dijo, ya no van al Señor. Hermanos, esto es bien serio. Es bien serio. Es posible que hayamos recibido la carga y la dirección de parte del Señor para laborar en los recintos universitarios, pero los jóvenes deben presentarle este asunto al Señor, orar y ofrecerse nuevamente al Señor, diciendo: Señor, quiero avanzar contigo. Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Esto es directamente del libro. Todos los jóvenes que quieren servir, aún los que están sirviendo ahora, tienen que irse al Señor y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que haga? Todos deben orar hasta obtener claridad acerca de la dirección del Señor. Todos deben ser introducidos en la presencia del Señor para tener contacto con Él. Es posible que el Señor se mueva en dirección a los recintos universitarios y Él quizás dirija a muchos para que vayan. Pero es posible que en su soberanía Él no le permita a usted ir. Tal vez le diga a todos que vayan, menos a ti. Esto será una prueba de lo que sucede entre nosotros, que lo que sucede entre nosotros no es un movimiento, sino que responde por completo a la dirección del Señor. ¿Saben que con este asunto de Alemania, el Señor está haciendo algo en Alemania? No hay duda de eso. Hay un mover del Señor en Alemania y pues todos nos dijeron que vayamos al Señor a preguntarle: Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo fui a preguntarle y tuve cierto sentir, pero los hermanos no me contestaron, porque ya soy muy viejo. Soy viejo problemático. Así que ya no me contestaron. Entonces dije: amén, Señor. Pero no quiere decir que no vaya al Señor y le pregunte. Yo soy viejo, sí, pero yo voy al Señor y le pregunto: Señor, ¿quieres que vaya? Y si me dice anda, mañana empaco y me voy.
Así que no piensen que esto es solamente para los jóvenes o solamente para los que están sirviendo a tiempo completo. No, esto es para todos ustedes. Ustedes que están oyendo esta palabra, esto es para todos ustedes. Señor, ¿tú qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que vaya a algún lado? Dímelo. Yo estoy abierto a ti. Entonces esperamos que el Señor nos dirija y nos dé la carga. Todos debemos entrar en la presencia del Señor y orar por un tiempo considerable. Miren esto, no es orar por 10 minutos y punto. No, quédate ahí por un buen tiempo. Y nos dieron el ejemplo de un hermano que se acaba de mover para Alemania. Se ha movido hace como 6 meses atrás. Y el hermano tenía, era uno de los colaboradores principales que trabajaba con los jóvenes y niños. Él es el que enseñaba a los padres y a los niños qué hacer, cómo manejar los asuntos de los jóvenes y los universitarios. Era muy crucial en su vida de iglesia, era muy importante en la obra, y él nos contó esta historia, que ellos tuvieron la carga de emigrar para Alemania, y que pues tenían esta carga y oraron por 1 año y medio, y después lo presentó a los hermanos, sección por sección, porque tiene tantas cosas que hacer, que tiene tantos grupos de hermanos, ¿no? Los colaboradores, los colaboradores del sur de California, que los obreros, que están metidos en todas esas cosas. Y todos sintieron. Entonces este hermano agarró, vendió su casa, regaló lo que no pudo vender, y empacó y se fue para Alemania a comenzar todo de nuevo, y dejó su casota grandotota en un gran barrio allá en California, y se fue a conseguirse un apartamentito ahí en Alemania. ¿Dónde está? ¿En Stuttgart? No. ¿Dónde está? No está en Stuttgart, creo que se fue para bueno, por ahí está. No es Bonn, no es Berlín, es la que está al este. Bueno, de todas maneras, él se mudó para allá y ahora está completamente feliz de estar allá. ¿Por qué? Porque está siguiendo al Cordero. Y tampoco es tan jovencito, ya tiene sus buenos 60 años. Así que joven ya no tiene, y sin embargo empacó todo y dijo, está dispuesto a morir allá. Para eso se mudó, para plantarse allá. Y esa es la manera como ahora nos mudamos para ser plantados en otro sitio, para llevar el testimonio del Señor. Punto 9, ¿verdad? Todos debemos aprender la lección de que nadie puede acudir al Señor por otra persona. Todos tenemos que aprender esta lección. Tú no puedes ir al Señor por otra persona. No hay intermediario entre Dios y el hombre sino el hombre Jesucristo. Nadie más puede ser un intermediario de nosotros. No hay ni la Virgen María, ni el pastor, ni los hermanos mayores. Nadie puede ser intermediario entre tú y los hermanos. Tú no eres un intermediario que vas a orar por ellos y le vas a decir lo que el Señor te dice. Ese es el Antiguo Testamento. Ya no estamos en el Antiguo Testamento. Todos ustedes tienen acceso al Señor directamente. Todos tienen acceso al Señor. Y si el pecado te ha impedido venir al Señor, entonces aplica la sangre, que ese pecado ya fue pagado por el Señor. Y anda y pregúntale al Señor qué es lo que quiere que Él haga. ¿Saben que cuando Pablo vino al Señor, el Señor lo derriba al suelo, cae al suelo y ve la luz inmensa y pregunta, ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente le pregunta el Pablo, ¿qué haré, Señor? Anda a... ¿Dónde era el pueblo ese? Anda a la ciudad y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Así que dos cosas. Número uno, la persona del Señor. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú eres un perseguidor, ¿ya? Y tú estás persiguiéndome a mí directamente. Aunque Él perseguía a los discípulos, el Señor usó que Él lo perseguía a Él. Y después Él preguntó, ¿qué haré, Señor?
¿Quieres saber qué es lo que vas a hacer? Tienes que ir a hacer lo que Pablo hizo, ir directamente al Señor y preguntarle, Señor, y el Señor te va a decir qué es lo que vas a hacer, sea por los hermanos, sea por el sentir interior, sea por la palabra. Pero así es como obedecemos al Señor en el Espíritu. Finalmente todos podremos decir, voy a tal lugar porque le consulté al Señor y Él me guió a ir allá. Pero nunca debiéramos ir a ningún lugar porque cierto hermano nos haya animado a hacerlo. ¿Ya? ¿Ustedes han animado a personas a irse a otro lugar? Oh Señor Jesús, pecata mea. Otro pecado más, otra confesión más que tienes que hacer. Es serio, han tomado la posición de Cristo como cabeza. Nunca debemos decirle a nadie a dónde ir, al contrario, debemos tener la certeza de que el Señor es quien nos está guiando. De no ser así, estaremos en un movimiento y lo que hagamos no tendrá ningún valor espiritual. Cuando actuamos en base a la dirección que recibimos del Señor, nunca nos arrepentimos. Así que o tienes ningún valor espiritual o nunca arrepentirte. ¿Cuál quieres? Nunca arrepentirte, ¿verdad? Si te mueves tú porque el Señor te manda, nadie te puede sacar. Nadie te puede decir que no. Pero si te vas porque el hermano Walter te dijo, entonces tal vez seas bien sacudido y después digas, ese hermano, no, mira lo que me dijo, ve, yo estoy aquí porque me dijo y mira lo que pasó. Porque sí te va a pasar. Cuando vas a otro sitio, te sales del grupito de la iglesia donde estás, entonces inmediatamente entras a otro ambiente. Y si no hay iglesia, ay de ti, eres blanco. Eres el puntito rojo ese que Satanás tiene para darle. Así que piensen, si van a un sitio es porque el Señor los manda, no porque alguien te manda. La economía neotestamentaria de Dios es un asunto del Espíritu. Hechos 16:6 dice que el Espíritu Santo les prohibió a Pablo y a los que estaban con él hablar la palabra en Asia. ¿Te imaginas tú que alguien te pueda prohibir hablar la palabra? Y tú digas, el Espíritu no me deja hablar la palabra. Wow, está serio, ¿no? El Espíritu dice que les prohibió hablar la palabra en Asia. No podían hablar la palabra en Asia. Señor, ¿cómo nos vas a prohibir hablar la palabra? Y este es el Nuevo Testamento, ¿eh? El Espíritu ese te dice, no hables, cállate. Y entonces aprende a obedecer. Cuando ellos intentaron entrar en Bitinia, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Por un lado, el Espíritu de Dios no se lo permitió, el Espíritu de Jesús tampoco le permitió ir a otro sitio. Y al apóstol se le mostró a Pablo una visión durante la noche, y un cierto varón, un macedonio, estaba en pie y rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto nos muestra que los apóstoles se conducían y laboraban no conforme a sus propias decisiones, sino únicamente conforme a la dirección del Señor. Si obramos conforme a lo que nosotros decidimos, nos exaltaremos a nosotros mismos como si fuésemos el Señor. Entonces, cuando estamos hablando ahora de decisiones que tomas por tu cuenta para ti, hasta decisiones para ti no debes tomarlas sin el Señor. Tus propias decisiones para ti, porque tú ya no eres nadie. Tú ahora le perteneces al Señor. Tú tienes ahora un Señor. Cada vez que dices Señor Jesús, ¿qué está diciendo? Jesús es mi Señor, es mi dueño. Yo le pertenezco a Él y yo no tomo decisiones personales. Yo no tomo mis propias decisiones porque ahora pertenezco a otro. ¿Está bien? Todos en el recobro del Señor deben acudir directamente al Señor y orar. No le pregunte a alguien más qué usted debe hacer. Ninguno de nosotros es el Señor. Únicamente Jesucristo es el Señor. Y todos debemos preguntarle a Él, diciendo, Señor, ¿a dónde debo ir? Digámosle, Señor, ¿a dónde debo ir? No debemos decir a modo de lema, estoy siguiendo el fluir.
El verdadero fluir es el Señor mismo. Cuán errado es iniciar un movimiento. Eso es un insulto al Señor. De nuevo, marquen todos los insultos que le han hecho al Señor. Ahí está la lista. Todas las cosas que hemos hecho y que no debíamos haber hecho porque usurpamos la cabeza del Señor. Debemos acudir directamente al Señor y orar con respecto a cualquier paso que demos en el recobro del Señor. Debemos tener la certeza de que el Señor es quien nos envía. Ninguno de nosotros debe dar instrucciones a otros ni tomar decisiones por ellos. Quiere decir que esto ya ocurrió. Esto es práctica común, que otros tomen decisiones por ti. Que tomes decisiones por tus hijos cuando son pequeños es una cosa. Que tomes decisiones en la iglesia por otros es otra cosa. Ya insultaste al Señor. No insulten la posición que tiene Cristo como cabeza. Hermanos, quiero darles la carga de que esto ya debe acabarse en el recobro del Señor. Ya no debemos seguir haciendo eso. Por favor, no sigan haciendo eso. No le digan a nadie qué hacer. Aunque esté en tu cultura, esté en tus huesos, no le digas a nadie qué hacer. ¿Verdad? Estamos usurpando, estamos ofendiendo al Señor. Si hacemos eso, ofendemos al Señor. Ahora es el momento para que experimentemos un giro genuino delante del Señor. Debemos decir, leámoslo: Señor, no queremos ofenderte ni insultarte. Queremos honrarte como nuestra cabeza y como nuestro Señor, al esperar en ti por tu dirección. Esto es lo que debemos hacer todo el tiempo: esperar en el Señor por su dirección. Esto es el recobro del Señor. No una repetición de la historia lamentable del cristianismo. No reciban órdenes de nadie, ni den órdenes a nadie. Acudan al Señor y oren. Esta es la manera apropiada de proceder. ¿Recibieron la carga? Yo creo que todos hemos recibido esta carga. Que tenemos que dejar de hacer eso. Es algo que no solo no agrada al Señor, sino que ofende al Señor. Ofende al Espíritu del Señor, insulta al Señor. Así que dejemos de insultar al Señor para que no usurpando su posición de cabeza. Amén. Pero vamos al punto 4. Por causa del mover del Señor, también necesitamos ser equilibrados por el cuerpo. Supongamos que los hermanos que llevan la delantera, después de mucha oración, reciben una verdadera carga respecto a cierto asunto. Lo que deben hacer en ese caso, por medio de la comunión, es comunicar esta carga a los santos y pedirles que oren. Cuando empezamos el distrito 4 en la iglesia en Anaheim, el distrito 4 queda al este de la ciudad en Anaheim, y todo el distrito 1, 2 y 3 están en el lado oeste. Así que la carga era: no podemos quedarnos solo a un lado de la ciudad. Si tenemos que propagarnos al otro lado de la ciudad. Así que la manera como los hermanos hicieron, comenzamos este distrito, es que nos compartieron la carga que tenían. Queremos iniciar un distrito en el este de Anaheim, pero todos los santos vivían en el oeste. Ya están como a 15 minutos, 20 minutos de ahí. Y entonces nos dijeron: en la reunión de oración, todos los que tienen carga vayan arriba a orar. Y oramos como 6 meses. Todo el que tenía carga por ir al distrito 4 o tenía cierto sentir, pues vamos a orar juntos a ver cómo el Señor nos guía. Y había unos como 30 santos allí, y acabamos yendo como 25 o 20, ya que nos mudamos para el distrito 4. Mudarnos quería decir, pues, como estamos en la misma ciudad, no tienes que mudarte de casa, tienes que mudarte de salón. Así que empezamos a ir al distrito 4, y después de 1 año o 2, yo me di cuenta que esto no va a funcionar si alguien no se muda aquí. Así que yo fui el primero que me hice voluntario para mudarme, ¿verdad? Porque si no me mudo, no nada funciona. Así que me mudé para el distrito 4, y ahí empezó a moverse el Señor más. Porque para comenzar algo,
ya que los hermanos no te van a decir qué hacer, te dicen que vayas y ores, y después de la oración vino el acto de verdaderamente mudarnos. Y no era mudarse tan lejos, era mudarse al otro lado de la ciudad, pero no era gran cosa. Pero de todas maneras, esto les da cierta idea de cómo se hacen las cosas en la iglesia, para que sepamos pues que no le dices, oye, tú y tú, porque vives cerca de ahí, entonces ustedes se reúnen allá, y ustedes tú y tú vienes a este lado. No, así no se hace la cosa. No, cada uno tiene que ir a buscar al Señor para preguntarle quién debe ir al otro lado. No es cuestión de marcarlo y decir, no, tú estás ahí cerquita. Estás cerquita, pero los que lo cuidan están al otro lado, así que, su nuevo tiene que ir con sus papitos. No, así que no se les dice a los hermanos qué hacer. Simplemente se les dice la carga y se les dice que oren para ver quién puede mudarse y quién no puede mudarse. ¿Ya? Y según lo que el Señor nos indique, ahí es cuando nos mudamos, ¿ya? Finalmente, los santos recibirán una dirección personal de parte del Señor y luego podrán actuar conforme a ello. De este modo, nadie será individualista ni rebelde. El espíritu y el cuerpo nos equilibran. Debemos cerciorarnos si la dirección que hemos recibido del Señor corresponde al sentir del cuerpo. De nuevo, si en este caso de la iglesia en Anaheim es una cosa, es algo corporativo y es algo cerca, pero digamos que el Señor quiere que te mudes a Alemania. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes cierto sentir y tal vez hasta hables alemán y piense que estás en una buena posición pues para ir a Alemania. ¿Qué debes hacer? Bueno, y digamos que tienes el sentir de que el Señor quiere que vayas. Entonces tú tienes que traer eso a la iglesia para que oren por ti. Y si el sentir de los hermanos y de las hermanas corresponde con tu sentir, entonces posiblemente quiere decir que el Señor quiere que vayas. Pero si el sentir del cuerpo no está de acuerdo con tu sentir, toma el sentir del cuerpo. No tomes tu propio sentir porque puedes fracasar bien mal. ¿Sabes una cosa? Nuestro corazón es engañoso. Y la Biblia dice que es engañoso más que todas las cosas. No es que tu corazón sea bueno, tu corazón es horriblemente malo. Te engaña a ti mismo. Nos engaña. Nos hace sentirnos algo. Somos creídos. ¿Ya vieron esa canción que cantamos, la 180? Oh, Señor, ilumina. Estaba un hermanito ahí, le decía todos nos engañamos, somos vanidosos, somos envidiosos, somos esto, todos los osos somos nosotros. Todo que Señor Jesús tenía ahí como 20 títulos que nos dan de si tienes envidia, eres envidioso. Si tienes vanidad, eres vanidoso. Así que el oso está ahí. Pero no queremos quedarnos en esas cosas. Tenemos que traerlo al cuerpo para que nos juzgue y nos equilibre. Entonces ahí podemos tener cierta certeza de que el Señor nos está enviando. Los hermanos que llevan la delantera podrían decir: santos, de parte del Señor sentimos la carga de compartirles que posiblemente algunos de ustedes tendrán que mudarse a cierta ciudad. Les pedimos que por favor oren cabalmente al respecto. ¿Ves? Esto es para todos. ¿Ya hay iglesia en La Ceiba, no? ¿Sí? ¿Cómo se llama el siguiente pueblo? ¿Cómo está lo de por aquí? Roatán. ¿Hay iglesia en Roatán? No, pero alguien fue ahí, ¿no? Ay, mira. Entonces hay que orar. Señor, ¿qué quieres que hagamos? A lo mejor hay carga y los hermanos oyen de la carga. Así es que aprendamos cómo se camina en el Espíritu y cómo se muda uno en el Espíritu y cómo uno sigue al Cordero donde quiera que va en las iglesias. Ya tenemos que aprender eso. Con el tiempo es posible que algunos reciban la carga de parte del Señor y la dirección de parte de Él de ir a cierto lugar, y otros tal vez sientan la carga de mudarse a otro lugar. ¿Saben que una vez, creo que fue en el 73, el hermano Lee tenía una carga, creo que era San Luis, tenía una gran carga que algunos debían mudarse a esta ciudad, y les preguntó a los santos en una reunión: ¿quién quisiera irse para San Luis? Y nadie respondió. Y el hermano Lee estaba seguro que era la carga del Señor.
que alguien debía irse para levantar la iglesia allá. Y nadie respondió. Y el hermano Lee regresó y dijo: la decisión del cuerpo es la decisión de la cabeza. La decisión quiere decir que el Señor no tiene carga, se acabó. Punto. Otro. Cambiamos de tema. Nadie quiere ir, quiere decir que el Señor no está interesado. Y él obedecía al Señor así. Por un lado, el sentir interno. Por otro lado, ¿qué es lo que el cuerpo dice? La comunión le sigue a la oración. Una vez que usted haya orado y tenido comunión, verá claramente cómo el Señor lo guía. La comunión le sigue a la oración. No pidas comunión de algo que tú no has orado primero. Si tú no has orado, no vayas y le pidas a los hermanos que te digan qué es lo que tienes que hacer. Porque tú no has orado, ni siquiera tienes carga para orar. O sea que antes de tener ninguna comunión, ustedes primero tienen que ir al Señor y pedirle al Señor, hablarle al Señor y tener carga junto al Señor para ver qué es lo que Él quiere hacer. Después tú vas a los hermanos. Si no oramos ni tenemos una comunión apropiada con otros, ofenderemos al Señor y usurparemos su posición. Mira, ahora aumentó la cosa. No solamente decirle a otros qué cosa hay que hacer, pero si no oramos ni tenemos una comunión apropiada con otros, también ofenderemos al Señor y usurparemos su posición. Además, si nos mudamos a cierto lugar sin orar y sin tener comunión, seremos sacudidos cuando vengan las pruebas, las aflicciones y las persecuciones, que ciertamente vendrán. Cuando siembra la semilla, siempre viene el calor, que quiere decir las pruebas, las aflicciones y las persecuciones. Si oramos y tenemos comunión, honraremos al Señor como cabeza del cuerpo, y también tendremos la certeza de que Él es quien nos guía. Después que nos hayamos mudado a cierto lugar, tendremos la certeza de que el Señor nos envió allí y nunca nos arrepentiremos de habernos mudado, sin importar cuál sea la situación externa. Así que si el Señor te manda y el cuerpo ha confirmado, no importa qué es lo que te pase, no importa qué es lo que venga, no te importará porque el Señor te envió y tú tienes tal certeza. Muy bien, punto I. Tendremos tanta certeza de que estar allí es la voluntad del Señor y la dirección que Él nos dio, que estaremos dispuestos a morir allá. No solo tendremos la certeza, sino que además seremos fortalecidos y revestidos de la autoridad del Señor. Esta es la ventaja de tener comunión y de tener oración. ¿Qué tal si ustedes leen el punto 5? Debemos preguntarnos, léanlo. Ok, leámoslo todos juntos de nuevo. Debemos preguntarnos, proviene y o es algo. Son tres preguntitas que tienes que hacerte. Debemos tener la certeza de lo que hacemos es hecho en el Espíritu y que cuida de la unidad única del cuerpo de Cristo. Estar en el Espíritu y en la unidad única del cuerpo equivale a ser guardados en el recobro del Señor. ¿Está bueno o no? A mí me gustó muchísimo porque nos dio una muy buena dirección de qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. ¿Y ahora? Oremos pues de dos en dos.